Hola hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ya nos encontramos en el día 27. Damos gracias a Dios por eso, nuestro día 27 de lectura. Hoy vamos a estar leyendo 3 capítulos del libro de Éxodo, capítulo 26, 27 y 28. Lo hacemos como cada día, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, el que nos da la autoridad para leer su palabra y para hacer cada cosa. ¿Bien? Capítulo 26, hermanos, escrito está: harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. La longitud de cada cortina será de 28 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra. También las otras 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace, y de la misma manera lo harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás 50 lazos en la primera cortina y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos se corresponderán unos a otros. Harás además 50 broches de oro, y con los broches unirás las cortinas una con la otra, de manera que el tabernáculo sea una unidad. Harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirás 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí. Y doblarás la sexta cortina en el frente de la tienda. Harás también lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás además 50 broches de bronce y pondrás los broches en los lazos y unirás la tienda para que sea un todo. El exceso que sobra de las cortinas de la tienda, la media cortina que queda, caerá sobre la parte posterior del tabernáculo, en un lado un codo y el otro lado un codo que le sobra de la longitud de las cortinas de la tienda. Caerá en los costados del tabernáculo a un lado y a otro para cubrirlo. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de 1.5 codos. La anchura de cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas unas con otras. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas para el tabernáculo. Para el lado sur, 20 tablas. También harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la tierra para sus 2 espigas. Para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 vasos debajo de la otra tabla. Para la parte posterior del tabernáculo, hacia el oriente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por abajo y estarán completamente unidas por arriba, hasta la primera argolla. Así será con las dos. Formarán las 2 esquinas. Habrá 8 tablas en sus basas. 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del tabernáculo. Y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. Versículo 28. La barra del medio en el centro de las tablas pasará de un extremo a otro. Revestirás de oro las tablas y harás
de oro sus argollas por donde pasarán las barras. Revestirás de oro las barras, entonces levantarás el tabernáculo según el plan que se ha sido mostrado en el monte. Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro, sus ganchos serán también de oro, sobre 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, detrás del velo, el arca del testimonio. El velo le servirá como una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro delante de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur. Pondrás la mesa en el lado norte. Harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor. Habrá 5 columnas de acacia para la cortina y las revestirás de oro y sus ganchos serán también de oro. Fundirás 5 basas de bronce para ellas. Capítulo 27. Harás también el altar de madera de acacia de 5 codos, su longitud de 5 codos, su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura, y de 3 codos su altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y lo repetirás. Perdón, hermanos. Le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y los revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas, y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de rec, y sobre toda rec harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos, y la pondrás bajo el borde del altar, de manera que la rec llegue hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, y las revestirás de bronce. Las varas se meterán en las argollas de madera que las varas están en ambos lados del altar. 4 será cuando sea transportado. Harás el altar hueco de tablas, según se te mostró en el monte, así lo harás. Harás también el atrio del tabernáculo. Al lado sur habrá cortinas de lino fino, torcido para el atrio, de 100 codos de largo por un lado. Sus columnas serán 20, con sus 20 basas de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Asimismo, a lo largo del lado norte habrá cortinas de 100 codos de largo, y sus 20 columnas con 20 basas serán de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Para el ancho del atrio en el lado occidental habrá cortina de 50 codos, con sus 10 columnas y sus 10 basas. El ancho del atrio en el lado oriental será de 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para el otro lado habrá cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, sus obras de tejedor, con sus 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio tendrán molduras de plata, sus ganchos serán de plata y sus basas de bronce. El largo del atrio será de 100 codos y el ancho de 50 codos por otro lado, y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino fino torcido y sus hadas y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo usados en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Ordenarás a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas por el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio. Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor, para que la tarde hasta la madrugada será estatuto perpetuo para las generaciones de los israelitas. Capítulo 28. Entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirva como sacerdote. Aarón con Nadab y Abiú.
Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Harás vestiduras sagradas para su hermano Aarón, para gloria y hermosura. Hablarás a todos los hábiles artífices y a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que se me sirva como sacerdote. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica a cuadros, una tiara y un cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdote. Tomarán para ello el oro y tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino. Harán también el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de hábil artífice. Tendrá 2 hombreras que se juntan a sus 2 hombres extremos para que se pueda unir. El cinto hábilmente tejido que estará sobre él será de la misma obra del artífice, de la misma obra, del mismo material, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, de lino fino torcido. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de los nombres en una piedra y 6 de los nombres restantes en otra piedra. Serán el orden de su nacimiento, así como un joven graba un sello. Tú grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, las engastarás en filagrama de oro, pondrás las 2 piedras en las hombreras del efod como piedras memorables para los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus hombros por memorial, hasta engastes del filigrama de oro, y sus 2 cadenillas de oro puro las harás en forma de cordones trenzados, y pondrás las cadenillas trenzadas en los engastes del filigrana. Harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice, y lo harás como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido lo harás. Será cuadrado y doble. Bien. Cuadrado y doble, versículo 16. De 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Montarás en él 4 hileras de piedra. La primera hilera será una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Las personas serán 12, según los hombres de los hijos de Israel, conforme a sus hombres. Serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre, para las 12 tribus. Harás en el pectoral cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados. Harás también en el pectoral 2 anillos de oro, y colocarás los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Pondrás los 2 cordones de oro en los 2 anillos en los extremos del pectoral, y colocarás los otros 2 extremos en los 2 cordones, en los engastes del filigrana, y los fijarás en las hombreras de efod en su parte delantera. Harás otros anillos de oro y los pondrás en los 2 extremos del pectoral, en el borde que da a un lado interior del efod. También harás otros anillos de oro y lo pondrás en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, en la parte delantera cerca de su unión, sobre el cinto tejido del efod. Atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto tejido de efod, y para que el pectoral no se desprenda del efod. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el lugar santo correspondientemente. Bien. Pondrás en el pectoral del juicio
del Urim y el Tumim, y estará sobre el corazón de Aarón cuando entre la presencia del Señor. Aarón llevará continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Señor. Harás asimismo el manto, el efod, todo de tela azul. Habrá una abertura en medio de su parte superior. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida como la abertura de una cota de malla, para que no se rompa. En su borde inferior harás granadas de tela azul, púrpura y escarlata alrededor en todo su borde, y entre ellas también alrededor. Campanillas de oro, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así alrededor de todo el borde del manto. Estará sobre Aarón cuando ministre, y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante del Señor y cuando salga, para que no muera. Harás también una lágrima de oro puro y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. Las fijarás en un cordón azul y estará sobre la tierra, que estará en la parte delantera de la tierra, y estará sobre la frente de Aarón. Y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los israelitas consagren en todas sus ofrendas santas. La lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptas delante del Señor. Tejerás a cuadro la túnica de lino fino y harás una tiara de lino fino. Harás también un cinturón, obra de un tejedor. Para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinturones y les harás mitras para gloria y hermosura. Vestirás con ellos a tu hermano Aarón y sus hijos con él. Los ungirás y los ordenarás y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos, y Aarón y sus hijos lo llevarán a la parte. Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en la tierra de reunión y cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Bueno, hermanos, esta ha sido la lectura de hoy. Me pido disculpas, he estado bastante cansado y bueno, es una lectura bastante difícil porque son bastantes descripciones. Esto es como leer un informe, hermanos. Pero bueno, hermanos, vemos mucho detalle, mucho detalle. Incluso es una lectura para entender bien el arca, hay que hacerlo con detalle, con pausa. A veces me detengo porque estoy mientras leo pensando, imaginando todo eso. Y bueno, porque la idea es leer y comprender, y de lectura ir siguiendo la lectura. Así que bueno, hermanos, que el Señor nos ayude a seguirlo, a vivir para Él, a seguir sus instrucciones, porque hay mucho detalle. El Señor ha hablado a los padres, a los esposos, a los líderes, a la iglesia. Es más, cuando le escribe la carta a Timoteo, es una carta de detalles, de instrucciones, de cómo debemos comportarnos en la casa del Señor. Así que bueno, hermanos, que sea de bendición para nosotros esta lectura y nos lleve a reconocer que nuestro Dios es un Dios de orden, de detalles, de instrucciones. Amén. Y quiere obediencia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta lectura que hemos tenido el día de hoy. Te pido perdón, Señor, si he fallado en la lectura, si no he sido, Señor, reverente. Pero, Señor, te pedimos que obres en nuestros corazones. Que perdones, Señor, mi falta, pero también, Señor, que obres en nosotros para entender tu palabra. Que nos mantengamos, Señor, firmes entendiendo que tú eres un Dios de orden y que has dado instrucciones para que nosotros las sigamos, Señor. Así que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, con esta oración quedamos despedidos. Gracias y paz del Señor con ustedes. Y bueno, nos estamos viendo mañana. Bendiciones.